No dejes enemigos vivos, la regla de oro de Maquiavelo para aplastar a tu competencia. Existe una frase en la historia de la filosofía política que ha hecho temblar a los pusilánimes durante siglos y que, sin embargo, contiene la clave de la supervivencia en los entornos más competitivos del mundo. Nicolás Maquiavelo, con esa claridad gélida que solo poseen los que han visto caer imperios, escribió que a los hombres hay que ganárselos o destruirlos, porque de las ofensas leves se vengan, pero de las graves no pueden. Esta es la regla de oro de la que nadie quiere hablar en las escuelas de negocios ni en las cenas de compromiso, pero es la regla que separa a los líderes que perduran de aquellos que son devorados por sus propios errores. Hoy vamos a profundizar en la anatomía de la victoria total. Vamos a entender por qué la piedad en el momento del triunfo es, en realidad, un acto de cobardía que terminará costándote todo. Si vas a entrar en la arena de la competencia, ya sea en tu carrera, en tu empresa o en tu círculo social, debes entender que no hay segundos premios para los que dejan a sus rivales heridos pero con vida. La astucia maquiavélica te exige que, cuando decidas actuar contra una amenaza, lo hagas de una manera tan contundente y definitiva que la posibilidad de una represalia sea físicamente imposible. La mayoría de las personas operan bajo una ilusión de justicia y equilibrio. Creen que si vencen a un competidor de manera cortés, si le dejan una salida honrosa o si le permiten conservar algo de su poder, ese competidor se sentirá agradecido y se retirará en silencio. Esta es la ingenuidad que lleva al abismo. Maquiavelo nos advierte que el resentimiento es una llama que nunca se apaga del todo. Un rival al que has derrotado a medias, al que has humillado levemente o al que has desplazado de su posición, dedicará cada hora de su vigilia a lamerse las heridas y a buscar el momento exacto en que bajes la guardia para clavarte el puñal. La ofensa leve deja espacio para la esperanza de venganza, y esa esperanza es el motor más potente que existe. Por eso, el estratega frío no se conforma con ganar el asalto, busca eliminar la capacidad del otro para volver a subir al ring. No se trata de odio personal, no se trata de sadismo, se trata de higiene estratégica. Si una persona o una organización se ha interpuesto en tu camino y has decidido que debe ser apartada, hazlo de raíz. La media tinta solo genera enemigos eternos que esperan en la sombra. Analicemos la psicología del vencido. Cuando alguien pierde algo importante, su primera reacción es el dolor, pero la segunda es el rencor. Si dejas a esa persona con los recursos suficientes para reorganizarse, has creado un monstruo que te conoce, que sabe cómo trabajas y que tiene una motivación que tú ya no tienes, la necesidad de restaurar su orgullo. Maquiavelo decía que los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Si le quitas a alguien su posición, su influencia o su mercado, pero le dejas la posibilidad de contraatacar, has sembrado tu propia ruina. La regla de oro de no dejar enemigos vivos se traduce, en el mundo moderno, en la neutralización total de los activos del competidor. Si vas a ganar una cuota de mercado, hazlo de tal manera que el rival no tenga capital para reinvertir. Si vas a ganar un ascenso sobre un colega tóxico, asegúrate de que su reputación quede tan expuesta que no pueda volver a ser una amenaza en otra área de la empresa. La contundencia es, paradójicamente, una forma de evitar conflictos prolongados. Un golpe definitivo termina la guerra, un golpe suave solo la inicia. Este concepto nos lleva a la trampa de la falsa piedad. Muchas personas se detienen antes de la victoria total porque temen ser vistas como crueles. Prefieren ser buenos y permitir que el rival se recupere. Lo que no entienden es que esa piedad es una traición a sí mismos y a sus aliados. Maquiavelo ponía el ejemplo de aquellos líderes que, por no querer ser llamados crueles en el momento justo, permitieron que el desorden y la guerra civil destruyeran ciudades enteras. En tu vida profesional, si dejas que un competidor desleal se recupere por puro sentimentalismo, estás poniendo en riesgo el futuro de tu empresa y el sustento de tu equipo. La verdadera crueldad es la indecisión. La mente fría entiende que la victoria debe ser clara, ruidosa y final. Cuando el mundo ve que tus enemigos no regresan, el mundo deja de enviarte enemigos. La reputación de ser implacable en la ejecución es el mejor escudo preventivo que puedes construir. Si todos saben que cruzar tu camino significa la desaparición profesional absoluta, muy pocos se atreverán a dar el primer paso contra ti. Hablemos ahora de la ejecución táctica de esta regla. No dejar enemigos vivos significa, en primer lugar, identificar quién es realmente un enemigo y quién es solo un obstáculo pasajero. Maquiavelo diferenciaba claramente entre el competidor ocasional y el rival existencial. El rival existencial es aquel cuyos objetivos son mutuamente excluyentes con los tuyos. En este caso, la coexistencia es una mentira que te cuentas para dormir mejor. Para aplicar la regla de oro, debes ser capaz de ver el tablero con total desapego. Una vez identificado el rival existencial, tu ataque debe ser total. Esto implica agotar sus recursos financieros, desacreditar su autoridad moral y desmantelar su red de alianzas. No se trata de hacer ruido,
Se trata de ser efectivo. El silencio suele ser el mejor compañero de una destrucción total. Mientras el rival cree que todavía tiene una oportunidad, tú ya has cortado todos los cables que lo sostienen al mundo real. Cuando finalmente se da cuenta de que ha perdido, ya es demasiado tarde para cualquier tipo de defensa. La sorpresa es un multiplicador de fuerza que el estratega maquiavélico usa para asegurar que el primer golpe sea también el último. Otro aspecto crucial es la gestión de los restos del enemigo. Maquiavelo advertía que cuando se conquista un territorio, se debe extinguir la línea de sangre del antiguo príncipe. En términos modernos, esto significa que no puedes dejar focos de resistencia o lealtades antiguas dentro de tu nueva esfera de influencia. Si absorbes una empresa competidora o tomas el mando de un departamento nuevo, debes purgar la estructura de aquellos que siguen siendo leales al régimen anterior. La empatía te dirá que son personas con familias y necesidades, pero la estrategia te recordará que son espías en potencia y saboteadores silenciosos. No puedes construir un imperio nuevo con los cimientos carcomidos por la nostalgia del pasado. No dejes sobrevivientes políticos que puedan agruparse y conspirar en tu contra. Reemplaza, renueva y redefine. La presencia de la antigua guardia es un recordatorio constante de que tú eres un invasor, mientras que una estructura nueva y propia te posiciona como el único arquitecto del presente. La regla de no dejar enemigos vivos también se aplica al mundo de las ideas y la innovación. Si vas a lanzar un producto o una estrategia que desafía el orden establecido, no lo hagas de manera incremental. La innovación incremental le da tiempo a la vieja guardia para adaptarse, contraatacar y usarte como prueba para sus propias mejoras. Maquiavelo sugería que las innovaciones deben ser radicales y rápidas. Debes inundar el mercado con tal fuerza que los antiguos jugadores queden obsoletos de la noche a mañana. Su muerte no debe ser por ataque directo, sino por falta de relevancia. Cuando vuelves al enemigo irrelevante, lo has destruido de la manera más efectiva posible, porque ni siquiera le dejas la dignidad de una lucha. La irrelevancia es la tumba de la que nadie regresa. El respeto que recibes por parte del mercado y de tus pares cuando demuestras esta capacidad de dominación es lo que asegura que tu posición sea duradera. Debemos reflexionar también sobre el costo de la media victoria. Maquiavelo narra casos de líderes que, habiendo ganado la batalla, se retiraron antes de asegurar la plaza. Lo que encontraron meses después fue una resistencia mucho más feroz y organizada. En tu vida diaria, esto sucede cuando ganas una discusión o una negociación, pero dejas puntos sin resolver o permites que el otro se vaya con la sensación de que puede empatar en el futuro. No permitas finales abiertos. Cada interacción competitiva debe cerrarse con una capitulación clara, ya sea formal o simbólica. El otro debe saber que ha perdido y tú debes saber que ya no tiene herramientas para volver a intentarlo. Esta firmeza te ahorra una cantidad inmensa de energía a largo plazo. La mayoría de la gente vive en un estado de guerra perpetua porque nunca terminan de cerrar sus frentes de batalla. El estratega frío prefiere una guerra corta y brutal que termine en una paz absoluta, a una paz fingida que sea en realidad una guerra fría constante. La piedad, en el pensamiento maquiavélico, es una virtud que solo se puede ejercer desde una posición de poder absoluto y después de que la amenaza ha sido eliminada. Puede ser clemente con los que ya no tienen poder, pero nunca con los que todavía sostienen un arma. La confusión entre estos dos estados es lo que causa la ruina de los imperios y de las carreras profesionales. Si perdonas a un enemigo mientras todavía tiene influencia, no estás siendo clemente, estás siendo un tonto. La verdadera clemencia es la que se otorga al vencido que ya no puede dañarte, como un gesto de magnanimidad que refuerza tu imagen de líder justo. Pero hasta que ese momento llegue, tu única prioridad es la neutralización. No te dejes engañar por las promesas de paz del que está perdiendo. Maquiavelo sabía que el que suplica es solo un agresor que se ha quedado sin munición por el momento. En cuanto consiga más balas, volverá a disparar. Tu trabajo es asegurarte de que nunca vuelva a encontrar el cargador. Esta primera regla de oro exige una disciplina emocional fuera de lo común. Requiere que mates el deseo de ser amado por tus rivales. Requiere que aceptes que, en el camino hacia la grandeza, vas a dejar atrás a personas que te odiarán profundamente por haberles ganado. La pregunta que debes hacerte no es cómo evitar ese odio, sino cómo asegurarte de que ese odio sea impotente. El odio impotente es el mayor tributo que la mediocridad le rinde al éxito. Al no dejar enemigos vivos, estás limpiando tu camino de fantasmas. Estás permitiendo que tu energía se enfoque en crear, en construir y en expandir tu visión, en lugar de gastarla en vigilar tus espaldas. La libertad real no es la ausencia de enemigos, es la seguridad de que ninguno de ellos tiene la fuerza para tocarte. Maquiavelo nos enseña que el poder es un fluido que siempre busca el camino de menor resistencia. Si tú dejas una grieta en tu victoria, el poder de tu rival se filtrará por ella. No dejes grietas.
No dejes supervivientes políticos. No dejes que la nostalgia o la lástima nublen tu objetivo. La regla de oro es brutal porque el mundo es brutal. Solo los que tienen el coraje de aceptar esta realidad y de actuar con la contundencia necesaria son los que terminarán escribiendo las reglas para los demás. Entrar en la competencia para ser el segundo o para llevarse bien con todos es una pérdida de tiempo. Entra para ganar, y cuando ganes, asegúrate de que esa victoria sea el punto final de la historia de tu enemigo. Solo así podrás empezar a escribir tu propio capítulo con la tranquilidad de los que no tienen nada que temer. Para dominar verdaderamente la regla de oro de no dejar enemigos vivos, debemos entender la mecánica de lo que Maquiavelo llamaba la ofensa grave. Si recordamos que el ser humano se venga de las ofensas leves pero no de las tumbas, entendemos que nuestro objetivo no es simplemente ganar, sino despojar al rival de las mismas herramientas de la venganza. En el mundo moderno, estas herramientas no son espadas, sino contactos, reputación, capital y confianza. Una ofensa grave en el ámbito profesional significa llevar al competidor a un punto de no retorno donde su nombre ya no sea una opción válida para nadie en el mercado. Para lograr esto, debes aprender a atacar la fuente del poder del enemigo, no solo sus manifestaciones externas. No te limites a ganar un cliente o un contrato, analiza la red de influencias que sostiene a tu rival y desmantélala de forma sistemática. Cuando un hombre se queda solo, sin aliados que lo respalden ni sin una narrativa que lo defensa, se vuelve inofensivo. Esa es la verdadera destrucción en el siglo XXI, la muerte civil y profesional que nace del aislamiento absoluto. Debemos profundizar ahora en el arte de destruir la reputación de forma irreversible. Maquiavelo sabía que el prestigio es el nacimiento sobre el cual se construye cualquier liderazgo. Si el cimiento se agrieta, toda la estructura cae por su propio peso. No dejes a tu enemigo vivo en la mente de los demás. Si ha descubierto una falta de integridad, una debilidad estratégica o un error grave en su gestión, no lo utilice para un ataque menor. Guarda esa información, cultívala y lánzala en el momento de mayor vulnerabilidad del rival, de modo que el impacto sea terminal para su credibilidad. Una reputación herida puede sanar, pero una reputación pulverizada se convierte en un estigma que persigue al individuo a donde quiera que vaya. Al aplicar esta contundencia, no solo estás eliminando a un competidor actual, sino que estás enviando un mensaje al vacío. El costo de oponerse a ti es la pérdida total de la identidad profesional. El estratega frío entiende que la narrativa es un arma de guerra, y quien controla la historia del final de su enemigo, controla el respeto de todos los que observan desde la barrera. Pasemos ahora a la gestión del espionaje y la vigilancia interna, algo que Maquiavelo consideraba vital para que ningún enemigo reviva en las sombras. La regla de no dejar enemigos vivos exige que, una vez obtenida la victoria, mantengas una red de información que te alerta sobre cualquier intento de reorganización por parte del vencido. Muchos caen en el error de la arrogancia tras el triunfo, creyendo que el rival ha desaparecido para siempre. Pero el resentimiento es paciente. Debes conocer los movimientos de aquellos a quienes ha desplazado. ¿Con quién se reunirán? ¿Qué nuevos proyectos están intentando levantar? ¿Quiénes siguen manteniendo contacto con ellos dentro de tu propia organización? No permitas que el fuego se reavive bajo las cenizas. Si detectas que un enemigo derrotado está intentando construir una nueva base de poder, debes actuar de inmediato para sofocar ese intento antes de que gane tracción. La vigilancia constante es el precio de la seguridad absoluta. En el tablero del poder, la paz solo es real cuando el adversario sabe que estás observando cada uno de sus intentos de regreso y que tienes la voluntad de volver a golpearlo con la misma o mayor intensidad. Un punto que a menudo se pasa por alto es la neutralización de los herederos o protegidos del enemigo. Maquiavelo hablaba de extinguir la línea de sangre, y en términos de carrera o empresa, esto se refiere a los discípulos y aliados más cercanos del rival. Estas personas son los portadores de la semilla de la venganza. Han sido formados bajo la misma filosofía y guardan una lealtad emocional hacia su mentor caído. Si les permite permanecer en posiciones de influencia, tarde o temprano intentarán restaurar el honor de su líder original. La limpieza estratégica debe ser profunda. No se trata de una persecución ciega, sino de una sustitución inteligente. Debes rodearte de personas cuya lealtad esté vinculada directamente a tu éxito, no al recuerdo de un pasado que ya no existe. Al eliminar la influencia de los protegidos del enemigo, estás borrando su legado y asegurando que su forma de hacer las cosas sea reemplazada totalmente por la tuya. La historia la escriben los vencedores, pero solo si se aseguran de que nadie queda vivo para contar la versión de los vencidos. Hablemos ahora de la paz del vencedor y por qué la destrucción total es, a largo plazo, más humana que la guerra perpetua. Maquiavelo sostenía que las crueldades bien usadas son aquellas que se hacen de una sola vez por necesidad de seguridad. Cuando aplicas la regla de oro y eliminas la capacidad de respuesta de tu enemigo, estás terminando el conflicto.
Las guerras más dolorosas y costosas son las que se arrastran durante años porque ninguna de las partes tiene el valor de asestar el golpe final. Al ser implacable en el momento justo, ahorras recursos, tiempo y salud mental para todos los involucrados. Una competencia que nunca termina solo genera un ambiente de paranoia y desgaste. Al aplastar a la competencia de forma definitiva, estableces un nuevo orden, una nueva estabilidad donde las reglas son claras. Los que quedan bajo tu influencia saben a qué atenerse y pueden prosperar bajo tu dirección sin el temor constante de un nuevo estallido de hostilidades. La firmeza es la madre de la paz duradera. Para ejecutar este nivel de estrategia, debes aprender a dominar tu propia impaciencia. A veces, la destrucción total de un enemigo requiere tiempo. No puedes lanzarte al ataque sin haber asegurado primero tus propios flancos. Maquiavelo admiraba a aquellos que sabían esperar el momento de debilidad del otro para actuar. Observa las grietas en la estructura de tu rival. Espera a que cometa un error, a que pierda el apoyo de un aliado clave o a que su situación financiera se debilite. Cuando el enemigo tropieza por sí mismo, es el momento de aplicar toda tu fuerza para asegurarte de que no se vuelva a levantar. El golpe más efectivo es aquel que se da cuando el otro ya está cayendo. En ese instante, tu intervención no se ve como una agresión gratuita, sino como la consecuencia lógica de tu propia incompetencia. La maestría consiste en hacer que la caída del enemigo parezca inevitable, mientras tú simplemente te aseguras de que sea definitiva. Debemos abordar también el fenómeno de la envidia de los que observan. Cuando aplicas una estrategia tan contundente, habrá quienes te juzguen y te llamen despiadado. Maquiavelo sabía que el vulgo siempre se deja llevar por las apariencias y por el éxito del resultado. Si ganas y estableces un orden próspero, nadie recordará los métodos, o si los recuerdan, los justificarán como necesarios. El miedo a la crítica social es lo que mantiene a la mayoría de las personas en la mediocridad de las victorias a los medios. El hombre de mente fría entiende que el respeto de los iguales y el temor de los inferiores son mucho más útiles que el afecto voluble de la masa. No busques la aprobación de quienes no tienen el valor de hacer lo que tú haces. Tu compromiso es con tu visión y con tu supervivencia. Al no dejar enemigos vivos, estás protegiendo tu futuro de las sombras del pasado, y ese es un objetivo que justifica cualquier dureza en la ejecución. La regla de oro también exige un control absoluto sobre tu propia comunicación tras la victoria. Una vez que el enemigo ha sido neutralizado, no hay alardees. El alarde es una señal de inseguridad y atrae una atención innecesaria que puede generar nuevas enemistades por pura envidia. Maquiavelo aconsejaba que, tras la acción necesaria, el príncipe debe mostrarse calmado y magnánimo con los que quedan. El silencio del vencedor es mucho más intimidante que el ruido del conquistador. Deja que los hechos hablen por sí mismos. Que el vacío dejado por tu rival sea la prueba más clara de tu poder. Al mantener un perfil bajo tras la destrucción del enemigo, evitas convertirte en un blanco fácil para otros que puedan sentirse amenazados por tu ascenso. Eres un cirujano que ha removido un tumor, no un gladiador que busca aplausos en la arena. La eficacia no necesita publicidad, la eficacia se siente en la ausencia de oposición. Otro aspecto fundamental es la prevención de la formación de nuevas coaliciones en tu contra. Cuando elimina a un gran enemigo, los pequeños competidores que quedan suelen unirse por miedo a ser los siguientes. Para evitar esto, debes aplicar la estrategia de dividir y conquistar. Mientras terminas con tu rival principal, asegúrate de ofrecer beneficios o seguridad a los jugadores más pequeños. Hazle sentir que su existencia está más segura bajo tu sombra que en una alianza desesperada contra ti. El respeto que infundes al destruir al enemigo grande debe ser equilibrado con la utilidad que ofreces a los que deciden no oponerte. Maquiavelo explicaba que el príncipe debe hacerse amar por los pequeños para que estos no se unan a los grandes. Al dejar al enemigo principal sin base de apoyo y al mismo tiempo seducir a sus antiguos satélites, cierras el círculo de la victoria total. No dejes a nadie con el deseo de ver tu caída. Finalmente, entiende que no dejar enemigos vivos es una filosofía de vida que requiere una vigilancia interna constante sobre tus propias debilidades. La debilidad más común es la complacencia. Creer que porque has ganado hoy, ya no tienes que luchar mañana. El mundo es un flujo constante de ambiciones, y siempre habrá alguien nuevo intentando ocupar el espacio que tú has reclamado. La regla de oro te obliga a mantenerte en forma, a seguir afilando tu juicio ya no permitirá que el éxito te ablande. La verdadera paz maquiavélica no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de terminar cada lucha de forma tan concluyente que el siguiente oponente lo piense 1000 veces antes de desafiarte. Estás construyendo un monumento a tu propia voluntad, y cada enemigo neutralizado es una piedra más en esa construcción. Camina con la seguridad de quien ha entendido las leyes ocultas de la realidad humana. No temas a la dureza de estas verdades, teme a la debilidad de ignorarlas. El respeto es el lenguaje del poder,
y el poder no se comparte con quienes han intentado destruirte. Sé implacable en la acción, silencioso en la victoria y vigilante en la paz. Al no dejar enemigos vivos, no solo eliminando rivales, estás reclamando tu derecho a existir sin interferencias, a construir sin sabotajes y a liderar sin sombras. Este es el camino de los grandes, el camino de los que no piden permiso para triunfar y de los que no dejan rastro de sus oponentes en el mapa del futuro. Vuélvete irreconocible por tu contundencia. Que tu presencia sea la garantía de que la guerra ha terminado porque tú has decidido ganarla de una vez y para siempre. El tablero está listo, las piezas se mueven y tú ahora posees la regla de oro que garantiza que, cuando el humo se disipe, solo tu visión permanecerá en pie.